Bueno, esta es una atenta invitación a suscribirse al canal que están viendo para las lecturas o estudios a continuación. Pues agradezco mucho su atención y pasamos a lo siguiente. Bueno, ahorita ya es un comentario breve a lo que vamos a ver por parte de Raúl, que este va a ser un breve video. Los videos que se van a subir de ahora en adelante van a ser publicados de manera semanal o de vez en cuando mensual porque se dejó caer muchísimo en poco tiempo. Ahora la idea es poderlo espaciar para que también pueda ser de alguna manera asimilado, reflexionado, criticado, comentado si es que se gusta en la caja de comentarios debajo del video. Invito a la suscripción nuevamente a Complejidad X. Aquí no voy a poner mucho de sistemas complejos, de hecho este video no va a tener en sí algo porque es continuidad de aquello que se vio. La bibliografía pudo ser dada, está dada en, en, los, en las interrupciones o apariciones de pantalla del lado derecho en ocasiones, a veces del lado izquierdo, lado derecho o lado izquierdo. Es que depende del sistema de referencia, ¿no? Es como relatividad, en que uno busque, ¿no? También invito a que al suscribirse se pueda ver diversos videos, hay algunos que tienen que ver con introducción a epidemiología, podría pensarse en cómo podría afectar conforme a porcentajes cierto tipo de vacunas y también conforme a variantes. Eso tendría que ver con porcentajes en uno de los videos y cómo serían las predicciones, ¿no?, que se pueden dar. Nota, esto así dicho son modelos. Un modelo es una aproximación a la realidad y una aproximación a la realidad no siempre es una forma de predicción, pero nos ayuda a tener ciertas ideas someras. Ahora bien, con base a ello, pues vamos a ver por parte de Raúl cómo, en continuidad del video anterior, cómo tiene que ver con base a lo que yo le preguntaba sobre el neoliberalismo eclesiástico, vamos a llamarle neoliberalismo, en una forma un tanto cuanto atropellada de política, teología, por así decirle, o historia bíblica, de cómo esto ha sido pervertido, ¿no? Y cómo él puede verlo con base a historia de la iglesia, con base a ciencias bíblicas. ¿Qué es lo que tiene que decir las ciencias bíblicas al respecto? Y más cosas en este video breve. Pues muchas gracias por su atención y buen provecho. Bueno, estábamos en cuanto al canon. Respecto a la biblioteca de los creyentes, ¿no? Muy bien, entonces repetimos en este cachito, sí. Yo te decía que las distintas Biblias, en cada región del mundo, la Biblia es diferente el día de hoy. Si tú naces en una religión, vas a tener una Biblia; si naces en otra confesión, vas a tener otra Biblia; si naces... O sea, eso varía mucho y parece que a nadie le importa mucho. El canon es un fenómeno histórico. El canon se ha ido formando en función de lo que guardaron los cristianos. Recibieron una carta de Pablo que decía, esta es palabra de Dios, y pues la atesoraban, se iban juntando. Pero las distintas comunidades de creyentes a lo largo del mundo, cristianos, tienen diferentes cánones. Si tú estás en la iglesia ortodoxa rusa, por decir algo, pues vas a tener libros extras, ¿no? Yo les decía que en las Biblias más antiguas existen más libros. En el Códice Sinaítico, en el Códice Vaticano, tenemos el Pastor de Esdras, tenemos, por ejemplo, las cartas de Clemente, la carta de Bernabé. Son libros que fueron considerados, son libros que fueron considerados la numeración bíblicos, exactamente. Son libros que fueron considerados inspirados en su momento, aunque ahora ya no lo estén. Aunque ahora para muchas confesiones ya no lo sean, siguen siendo para otras. Los deuterocanónicos, ¿los metemos o no los metemos? Pues es una decisión que ustedes tienen que tomar. O sea, no hay otra opción que ustedes decidan si toman o no un canon. ¿Por qué? Porque, y retomamos esto entonces, tú
dejas que los... tú dejas que los que se supone que saben te enseñen. Pero, ¿qué garantía tienes de un pastor que no ha terminado el tercer año de primaria? Yo decía que más del 80% de los pastores protestantes de tipo carismático, pentecostal en México, no terminaron la primaria, no pasaron el tercer año de primaria la mayoría. ¿Cómo puedes permitir que un ser humano así, que por supuesto menos va a haber estudiado la Biblia como debería estudiarse, te enseñe sobre esas cosas? Pero por desgracia no hay muchas más opciones. Sí, y aquí es lo interesante, que es lo que también estaba comentando, y es un punto, que estaba comentando, de que esto a futuro puede ser perjudicial para las comunidades de fe, en que si el líder de la comunidad, que debería de orientar en cuanto a la fe, a un ingeniero, a un filósofo, a un administrador de empresas, a gente más preparada, debería de orientarle y debería de orientar esa comunidad preparada. Si el que está dirigiendo no tiene la preparación adecuada, ¿cómo va a manejar a la gente? ¿No? ¿Cómo va a orientar en cuanto a sus desafíos, incluso profesionales o desafíos de vida, ¿no? Que a veces no siempre van a ser, no siempre, a ver, algunas cosas sí, ¿no? Pues todo el mundo comemos, todo el mundo vamos al baño, todo el mundo tenemos ciertas necesidades, ¿no? Pero bajo ciertas cuestiones no tienen las mismas perspectivas culturales, ¿no? Vamos incluso cuando hay pastores que están contrariando la teoría de la evolución, ¿no? O contrariando que la Tierra tenga forma geodésica, ¿no? Aunque uno podría decir, oiga, pastor, ¿acaso usted no usa el celular? ¿No tiene GPS cuando maneja? Aún si usted fuera taxista o conductor de Uber, pues necesita un Waze o necesita un Google Maps, ¿no? O sea, que eso se maneja con base a la física moderna, ¿no? Pero tener una gente así puede ser perjudicial al futuro porque no ayuda a comprender claramente cuando sí hay una experiencia mística real, porque yo, es lo que te decía, no dudo de que haya experiencias místicas reales aún para cualquiera, ¿no? Que es lo que tú y yo concordamos, para cualquiera. Y el problema es que cuando para ese cualquiera, que es para un líder de una comunidad de gente no bien preparada, hace ver mal a los que sí están bien preparados y todavía están entre la oscilación de la incredulidad y tener fe, en pensar en que, como tú lo habías discutido, bueno, tú lo habías incluso aprendido en un momento dado, de que no, es que esto es un mero lavado psicológico, y se me hace que esta experiencia mística solamente es un mero lavado del cerebro, que a todo el mundo le están lavando el cerebro. Y no, o sea, a veces puede llevar a un perjuicio para las comunidades de fe que son genuinas creyentes de este tipo de experiencias, pero yo digo místicas, ¿no? Y se da como en Europa o incluso en Estados Unidos, de que exploran la espiritualidad, pero ahora viendo la nueva era o viendo el budismo, viendo religiones orientales, porque nunca tuvieron una experiencia genuina espiritual en lo que proviene del cristianismo, porque tal vez no hubo una genuina comprensión de lo que es realmente en el interior de lo espiritual el cristianismo. Mira, aquí se mezclan muchas cosas. Quizá el mayor problema es que son varios niveles. Es complejo. Una cosa, es un sistema complejo. Una cosa es la doctrina, que enseñes mentiras, como ya decíamos en otro video, que estés enseñando lo que no enseña la Biblia, ¿no? O sea, la Biblia no enseña que tienes un Dios megalómano, que está feliz asesinando gente, que mata a sus hijos, y en ese sentido es un Dios esquizofrénico. No, la Biblia enseña un Dios que no conoce el futuro
Es un Dios que depende de lo que ha vivido para ir aprendiendo y que sigue aprendiendo. No es que lo sabe todo al estilo griego. Para los griegos ese Dios era la perfección y era inmutable y no se movía, pero la Biblia judeocristiana no enseña eso. Enseña un Dios que va aprendiendo, que tiene intereses, que existe un concilio de seres espirituales, el llamados Elohim, como la Cámara de Diputados. El que entra a ese concilio tiene el título de Elohim, y esos Elohim aparecen en muchos lugares de la Biblia, en los profetas, hasta en Apocalipsis hay 24 ancianos sentados alrededor del trono de Dios. Eso, cada uno de ellos es un Elohim, como se le presenta a Isaías, como se le presenta a Ezequiel, a Jeremías, en fin. No voy a entrar en más detalle, nada más digo que eso está ahí. Y ese concilio establece una serie de leyes, y entre esas leyes está, como el hombre pecó, tiene que pagar un precio. No se lo estás pagando a Dios, es una cosa que se pusieron de acuerdo todos estos seres antes, y entonces hay que cumplir ese requisito, esa ley, y en ese sentido Cristo, otro hombre, tiene que venir y hacer toda la historia de la salvación, pero no para pagarle a un Dios egocéntrico, megalómano. Por supuesto que no, eso es absurdo, y quien conozca un poco de teología ortodoxa va a entender un poco de lo que estoy diciendo de los ortodoxos griegos, pero en fin, no voy más lejos. Entonces es ignorancia occidental medieval. A lo que quiero llegar, por lo que tú dices, ¿qué hace una pobre congregación que tiene un pastor que no es pastor de tercera primaria? Bueno, si ese pastor tiene una buena comunión con Dios y ha sido entrenado para escuchar a Dios, pues más o menos va a poder guiar a algunos gentes, no a todos. Pero yo creo que el mejor ejemplo nos lo deja Cristo mismo cuando elige, ya resucitado, a Pablo como apóstol. Los apóstoles que fíjate qué triste, pero es así. Los apóstoles que un obrero como Jesús, que un albañil como Cristo pudo juntar en la tierra, pues estaban muy en su ambiente social. Pescadores, recaudadores de impuestos, o sea, ese tipo de gente los siguió, de ellos escogió, y estos son. Pero ya resucitado, ya siendo otro, estando en otra naturaleza, puede escoger a un erudito, al máximo erudito de su generación, que dice Pablo en Gálatas, ¿quién era el máximo? Con los codazos. A él le dice tú. Y fíjense que cuando le dice a Ananías, en el libro de Hechos le explica, él va a llevar mi palabra ante reyes, es decir, ante los pesados intelectualmente, con conocimiento. Ahí lo tengo para todo. Yo creo que Cristo sigue haciendo lo mismo con su iglesia, sigue poniendo de todo lo que haga falta. Entonces, eso no me apura mucho, mientras los líderes sean instruidos a escuchar a Dios y andar en la guía de Dios, que no pasa. Pero por eso, como pasa más entre los pentecostales, porque se dejan guiar por el Espíritu, como en ellos pasa mucho, por eso el pentecostalismo y el movimiento carismático ya corre transversalmente por todas las denominaciones. Tú dime una denominación en América Latina y de hecho en el mundo en donde donde algún tipo de carismático no estén todos. De hecho, los presbiterianos, por ejemplo, de Chile, en principio son pentecostales, o sea, son presbiterianos, pero están llenos de esa visión carismática. Sí, conozco iglesias. Los católicos, pues tienen su movimiento carismático. Entonces, siguen todavía oscilando entre saberlo admitir o no, pero ahí anda. Entonces, lo importante es que, como cuando el Espíritu se mueve y actúa, y la gente se deja mover, y oye a Dios y acepta y le hace caso, cuando eso pasa, no importa la confesión, Dios actúa en todas, porque todos son sus hijos y toda es su iglesia. Y estos necios que son separatistas y creen que de la iglesia nomás son ellos que están perdidos. La realidad no es así. La realidad les da en la cara como siempre. Y lo ven en su vida y lo sufren en su vida con las consecuencias en su salud, en su economía, en todos lados. Pero ¿cuál es el punto real importante en todo esto? Que una cosa es el cuidado diario, cotidiano de la gente, cuidado diario y cotidiano de las personas. Y otra cosa es la doctrina. Otra cosa muy distinta es lo que vas a enseñar sobre lo que es Dios, sobre lo que es... Y ahí sí no te puedes dar el lujo de tener a cualquiera. Por eso en la Escritura, yo no sé si tú recuerdas que se habla de ministerios muy distintos. Una cosa es ser pastor. Apóstol. Exacto. Entonces una cosa es estar vendando a las ovejitas y estarles dando es una cosa. Otra cosa es ser maestro. Otra cosa es ser profeta. O sea, cada uno tiene su labor. El problema que yo observo es que, en cuanto a la pluralidad de las actuales comunidades de fe, en especial de los megacuerpos, que son como
es parte de lo que te preguntaba, ¿no? Esas iglesias de cristal de 1,000 o 10,000 miembros. Sí, de la liberalización Del dinero, hermanos. Ajá, de las comunidades de fe, pareciera que en lugar de verlo como esperaríamos en humildad de la espiritualidad de fe, lo vemos más como una especie de negocio y como que toda la forma administrativa de organización siempre tiene que ver en torno a cierta organización vertical de comunidad de fe. Claro, porque eso es la cosa humana de que yo soy más que tú y tú me rindes pleitesía. Y por eso, de echan el saco roto, Jesús dice, a ver, si yo soy más que ustedes, sí, claro, pero estoy lavando los pies. Estoy haciendo lo que un esclavo haría para que ustedes hagan lo mismo. Y el que quiera ser el mayor, póngase al servicio. ¿Quién lo hace? O sea, de verdad, ¿quién lo hace? ¿En qué comunidad ves que eso pasa? Entonces, si no pasa, no puedes esperar tener una verdadera comunidad cristiana. Y digan lo que digan, para mí ellos no pueden materializar las promesas del cristianismo porque no están viviendo de acuerdo a lo que el cristiano no pide. Lo que Cristo enseñó, no lo hacen. Están condenados. ¿Por qué? El neoliberalismo. ¿Cuántos pastores me vienen a la mente? Tal vez cuántos alumnos míos me vienen a la mente que de verdad creen que la iglesia es su forma de comer y de vivir. Pues claro que no. El obrero es digno de su salario, por supuesto, pero ¿cuál es el estándar de vida de un obrero así? Esa es la pregunta que tendrían que hacerse. ¿Cómo se espera que viva el pastor si va a vivir de esa iglesia? Ah, no, pues por eso quiero una iglesia que esté muy boyante, para que yo esté muy boyante y todos estamos muy felices, ¿no? No importa que todos estén muriendo de hambre, eso, ahora sí que esa no es mi iglesia, a mí qué, ¿no? Entonces, desde ahí empieza el problema. En el Oriente, en otros lugares del mundo, el día de hoy las iglesias quizás son muy diferentes. Y es muy bonito ir, por ejemplo, a las iglesias de Medio Oriente o a las iglesias que ahorita viven en persecución en Irak, en Irán. O sea, todos los que están siendo perseguidos por ese es otro tipo de iglesia. Y esas iglesias son tan cristianas, quizá más en muchos sentidos, que estas iglesias norteamericanizadas. Yo siempre le llamo a esto las iglesias McDonald's, porque tienen la teología McDonald's, ¿no? O sea, si a ver, ¿cuál es el libro de autoayuda? Mejor lo mezclo con un poquito de Biblia y ahí está la teología. Y son iglesias además de muy nuevo cuño. Iglesias que surgen, movimientos, confesiones que tienen 3, 10, 30, 50, 200 años. ¿Qué es eso contra 2000, no? Que cualquier iglesia lo orienta, pues si yo vengo desde el siglo I. Sí. Por ejemplo, aquí me llamaba la atención a los nestorianos, que los nestorianos, cuando se enseñan, por ejemplo, aún de manera muy laica, secular, en cuanto al estudio de la historia de la religión cristiana, la historia del cristianismo por parte de la UNAM, habla de los nestorianos y de repente como que pues sí, porque para nosotros en Occidente como que pasa de lado. Y uno piensa erróneamente que pues ya se exterminaron, pero aún siguen. No, te digo, hay muchas iglesias, la de Malankara, la Melquita, la Maronita, la iglesia siria, la iglesia caldea. Hay un montón de iglesias, hay muchas en el Oriente que siguen la ortodoxa india, por ejemplo. Entonces, cada una de ellas con su propia tradición, con su propia historia, pero todas ellas se saben herederas del cristianismo original. O sea, ninguna de ellas, no tienes ninguna que no pueda decir, mi iglesia se fundó con el apóstol fulano. O sea, no con el apóstol Cash Luna, no, con Mateo, con Lucas, con alguno de ellos, o con alguno de los 70. Todas estas te pueden decir eso. Ajá. Ahora, que les creas o no, pues allá tú, pero hay suficientes evidencias históricas para creer en muchas de ellas. Es muy claro. Por ejemplo, de Panteno, sabemos que Panteno llevó el Evangelio de Mateo hasta la India. Y estamos hablando del siglo II. Ahora, por ejemplo, ¿cómo es una comunidad local estándar? Es una comunidad local estándar donde tú tienes un ministerio de video, donde tú tienes un ministerio de audio, tienes un ministerio de staff que está acomodando las cosas para que... Pues no, si estamos hablando de beduinos que están en el desierto, se reúnen los domingos abajo de un arbolito que ya está marcado para que ahí va a ser la beduino. Pues sí, eso es. Y va ahí el monje, todo vestido de negro, hasta allá y ahí atiende y así, ¿no? Es lo normal. Aquí llama la atención. Será a veces importante, aquí en México tenemos nuestro movimiento político y que de repente el presidente dice, pues ¿cómo va a tener el presidente más que
que los que están abajo en el pueblo, ¿no? Pero pienso yo, independientemente de la orientación política, izquierda, derecha, de lo que sea, diferente rápidamente, el cristianismo le haría falta una especie como de regresar a esa forma de origen. Fíjate que eso es muy interesante. Otra vez el problema de la verdad es lo más antiguo que hay. No, o sea... No, digamos, a mí me gusta mucho dentro de las ciencias bíblicas la enorme ventaja de estudiar la Biblia en el contexto de las ciencias bíblicas es que hay muchas ciencias que sí colaboran para entender mejor la Biblia. Una de ellas es la física, la química, muchas. Vale. Sí, porque tú puedes tomar un manuscrito y trabajar con ello desde la parte física, óptica, hacer cosas de escaneo de multiimagen con muchas frecuencias, puedes tomarla desde el punto de vista químico y todo. O sea, hay muchas cosas que se estudian. Pero la arqueología en particular es una ciencia muy interesante cuando se aplica a las cosas bíblicas. Si tú, hace poco tuvimos una conferencia en los cursos que damos aquí en el centro, con Cayetana Johnson. Ahora el COVID nos ha permitido contactar a mucha gente que antes era difícil por internet. Ahora, como ya todo el mundo está enterados, ya tenemos conferencias con todo el mundo. Cayetana Johnson, una arqueóloga española, ella, bueno, norteamericana de nacimiento, pero vive en España ahorita y ha trabajado mucho en la ciudad de David, en Jerusalén en general, en el Medio Oriente. Ella nos platicaba de las cosas que han ido encontrando últimamente. Y una cosa muy interesante que uno puede ver con la arqueología bíblica es cuando tú sacas cosas, por ejemplo, en la época de sequías, o sea, de los reyes, la gran ¿cómo decirlo? La influencia egipcia es enorme. Tú sacas un sello de sequías y tiene el sol al lado egipcio. Y es un sello de sequías, ¿no? O la cruz esta egipcia, ahí está. ¿Por qué? Pues porque la influencia que tuvo Egipto con Salomón es inmensa. Su esposa es la hija del faraón. Y tuvo todo que ver en la construcción del templo. Lean con cuidado ese pedazo de la Biblia. Entonces, la influencia, teniendo de suegro el faraón, imagínate todo lo... Y esa influencia se queda en la casa de Judá. O sea, en la casa de los reyes de Judá, eso queda como... Sí, presentísimo en muchos... Entonces, la gente a veces dice, ay, eso es pagano. No, eso es parte de lo que era vivir en el Judá del siglo VIII, etc.